encanta lo que está haciendo, los huevos que le pone. Y quiero hacer una aclaración, esperen, quiero hacer una aclaración, porque si no parece que estoy muy... Sí soy fanático de Javier, y sí me encantaría, aunque ustedes se enojen, que el año que viene la doctora Kirchner venga a hablar con nosotros, la quiero escuchar. O sea, porque la verdad que tenemos que abrirnos y tenemos que buscar una Argentina juntos. O sea, que no quiero que quede como que no se puede juntar, la gente no se puede... A ver, es un país, estamos todos. Los que necesitan, los que no necesitan, los que podemos ayudar, los que necesitan ayuda. O sea, que quiero que mi posición quede clara. Yo encantado de mil amores le invitaría a la doctora Cristina Fernández Kirchner a hablar acá, o a Axel Kicillof, y el año que viene lo voy a intentar. Eso no quiere decir que tenga afecto y compatibilidad con la ciudad de Javier. ¿Está claro? Gracias, Javier. Buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Darío, por siempre tenerme en cuenta para este evento, que para mí es un orgullo, un honor, un placer poder participar. Y básicamente la charla de hoy es para contarles que una Argentina mejor es posible, que hay esperanza, que sí se puede hacer. Sin embargo, como todas esas cosas, como decía don Osvaldo Subeldía, el mentor de Bilardo, el más grande de todos los tiempos en su rubro, básicamente, sí, ahí Suyo aplaudió porque, digamos, se pincha como pocos. La rosa de la gloria está llena de espinas. Entonces, lo que yo voy a hacer es una breve descripción de la coyuntura que atraviesa Argentina. ¿Por qué Argentina está al borde de la peor crisis de su historia, pero que a pesar de todo eso se puede salir? Y eso es lo que voy a estar explicando en la segunda parte. Lo primero que tenemos que comprender, internalizar, asimilar de alguna manera es que estamos a las puertas de lo que podría ser la peor crisis de la historia argentina. Porque básicamente conjugamos lo peor de tres de las crisis más grandes del país. En el plano social, hoy tenemos indicadores que son mucho peores que los que teníamos en el 2001. Estamos peor en términos de pobres, estamos peor en términos de indigentes, estamos peor en términos de ingreso medio. Y la realidad es que si ustedes corrigieran la tasa de desempleo por planes sociales y empleo público espurio, también estaríamos con una tasa de desempleo mucho más alta. Por lo tanto, en ese contexto, la situación social de Argentina es extremadamente delicada. No solo eso, sino que además, como si esto fuera poco, en el plano monetario tenemos un desequilibrio que es por lo menos el doble del que teníamos en el año 75, antes del estallido del Rodrigazo. El Rodrigazo fue como consecuencia de un desequilibrado que tenía una obsesión por el control, que lo quería controlar todo, y dentro de esas locuras impulsó algo que se llamaba un plan de inflación cero, que era un control de precios verdaderamente salvajes, al tiempo que seguía teniendo déficit fiscal y lo financiaba con emisión monetaria. Naturalmente, esa situación de control también implicaba un control del tipo de cambio, y la contracara de controlar el tipo de cambio y emitir dinero es la pérdida de reservas. Y el día que se terminaron las reservas, vino un señor, sinceró todo, que se llamaba Celestino Rodrigo, y al sincerar eso implicó que la tasa de inflación se multiplicara por 6 veces y la cantidad de pobres se multiplicó por 5. Para que tengan una idea, si hoy Argentina
viene con una tasa de inflación que, si tomo los datos que tengo hoy ya medidos de inflación y los sobreviso, vengo a niveles del 90%, eso implicaría que la tasa de inflación treparía a niveles aproximadamente del 540%. Lo cual además es muy optimista si llegara a pasar eso, porque en realidad en ese contexto se caería la demanda de dinero y eso implicaría una aceleración inflacionaria que podría tener las características de las que tuvo en el año 1989, en el final del gobierno de Alfonsín. Algo que también es factible, porque cuando uno mira la lógica de los activos financieros vinculados a la fuga, cuando uno mira la relación pasivos remunerados del Banco Central en términos de base monetaria, se da cuenta que están en línea con lo que teníamos en el segundo semestre del 88. Pero el problema más grande de todo esto es que si hoy quisiera multiplicar por 5 la cantidad de pobres, la matemática no me da. El límite de la población es 100%, y cuando eso ocurra, eso implica que el tamaño de la crisis social va a ser enorme. Y la sensación que yo tengo es que justamente toda la casta política está mirándose al ombligo y no le importa nada lo que le está pasando a la gente. No hace falta más que mirar las internas de cada uno de las facciones mayoritarias para darse cuenta lo podrido que está el sistema y de lo lejos que están de la solución, porque en realidad el mayor problema que tenemos es que la solución está en manos del propio problema. Para tener también una idea de orden de magnitudes del desequilibrio que tenemos, cuando uno mira la historia argentina desde inicio del siglo XX, cuando entramos al siglo siendo el país más rico del mundo, después de haber abrazado las ideas de la libertad activamente a partir de 1860 y que en 35 años nos convirtió en el país con el PBI per cápita más alto del mundo, a partir, cuando uno mira desde el inicio del siglo XX, tenemos que Argentina tuvo 17 crisis, donde 15 de ellas se destacan por el desequilibrio fiscal y siempre muy elevado. El desequilibrio fiscal tiene una raíz en esto de haber abrazado las ideas socialistas, muy especialmente a partir de 1916, donde bajo la consigna de donde hay una necesidad nace un derecho, eso genera un problema. Los economistas liberales lo sabemos resolver, los no liberales tienen un problema grave, porque en realidad necesidades infinitas, por lo tanto no puedo tener derechos infinitos porque los derechos alguien los tiene que pagar y por ende los recursos son finitos, y ahí hay una inconsistencia. Y la verdad es que en el sistema de libre mercado eso se resuelve vía el sistema de precios. Pero claro, esta gente no cree en el sistema de precios. Es más, algunos hasta hablan de calibrar la brecha. Es increíble el desprecio por la libertad que tienen. Porque esto es importante notarlo, porque la brecha, en el fondo, como tantas cosas, es un reflejo de la profunda inmoralidad de los políticos y sus economistas cómplices. Porque esencialmente, por ejemplo, la brecha es el resultado de algo inmoral. Porque si yo me gano honestamente mi dinero, ¿quién es el que está sentado en la poltrona para decir en qué me la voy a gastar? Si yo quiero consumir anteojos, cuadernos, sillas o lechugas verdes crocantes, es mi problema. ¿Qué es lo que tiene que estar diciendo el político de cuarta sobre qué puedo consumir o qué no puedo consumir?
consumo lo que se me da la gana porque me lo gané honestamente. Eso, digamos, tiene varios efectos negativos, no solo porque está condicionando mi conjunto de consumo presente, es inmoral porque está atentando no solo contra mi propiedad, sino que está atentando contra mi libertad. Por ende, ya en sí mismo es inmoral y es de delincuentes impulsar algo así y ni que hablar de apoyarlo. Digo, si quieren ser más rastreros y más inmundos, hablen de calibrar la brecha. Pero no solo eso, sino que además no solo genera un daño en el presente, sino que también genera daños a futuro. Porque esos daños a futuros, el peso no es reserva de valor. Y al no ser reserva de valor, piensen si ustedes se hubieran quedado con 100 pesos en lugar de 100 dólares en el año 2001. El dólar no es una maravilla de moneda, pero aún así, hoy hubieran perdido el 99,7%. Es una estafa, no es reserva de valor. Por lo tanto, no solo les estarían castigando el consumo presente, sino que además le estarían destruyendo el consumo futuro. De esta manera se destruye el ahorro y por ende, ¿con qué van a financiar la inversión? Por ende, no acumulan capital, no se crean fuentes de trabajo, no hay productividad, los salarios reales son inmundos y explota la cantidad de pobres e indigentes. Y no solo eso, porque eso, si ustedes quieren, es una dimensión moral y una dimensión dinámica, pero también hay daños en el presente. Porque cuando ustedes están controlando el tipo de cambio, si en Argentina no faltan dólares, sobran pesos. Eso es lo que pasa. Lo que sucede es que ustedes con esto generan ¿qué? Generan un exceso de demanda de divisas que tiene como contraparte un exceso de oferta en toda la economía. Esto quiere decir que el precio de los bonos se destruye, la tasa de interés se va a las nubes y en ese contexto el riesgo país explota. Entonces tenemos más riesgo país que lo que es Ucrania, que tiene los soldados rusos ahí adentro, o Sri Lanka, que acaba de defaultear y sus títulos cotizan a mejor paridad que la nuestra. Pero no solo eso, eso descoordina el mercado de bienes, castiga el nivel de inversión, desintermedia el ahorro y la inversión. El ahorro se fuga del país, huyendo de los políticos ladrones. La inversión se derrumba. Cae la demanda de trabajo, menos capitalización, menos salarios reales, más pobres, más indigentes. Y eso requiere más gasto público. Como nadie los quiere financiar, más emisión, más inflación. Y en el fondo, no solo que genera todo este desastre macroeconómico presente y futuro, sino que además, como si todo esto fuera poco, la situación es que aumenta artificialmente la demanda de dinero, lo que se llama el money overhang, o sea, el sobrante monetario. Algo como pasó en el 75, algo como pasó en el 59. Ustedes hoy deberían tener una demanda de dinero en torno a 3 puntos del PBI, tienen 12. Muchachos, hay un problema, o sea, salvo que se multiplique el PBI por 4, me parece que la cosa puede ir por precios. ¿Y cuándo no aguanta más? Y cuando no aguanta más, cuando la tensión social hace que esta mentira de devaluar a garrotazos, porque en el fondo un control que es la devaluación vía el garrote, o sea, ¿qué es lo que descubrió el sistema del precio, el liberalismo, el capitalismo? Que cuando ustedes tienen un exceso de demanda, el precio sube y si hay un exceso de oferta, cae el precio. Es decir, el sistema de coordinación es vía los precios. Bueno, hay gente salvaje que lo quiere corregir a garrotazos en la cabeza de la gente. Es decir, los que defienden los controles de capitales. ¿Para qué? Para aumentar la base imponible del impuesto inflacionario. Un impuesto no legislado, un robo a mano armada. Un robo que este gobierno de delincuentes en sus 2 primeros años se cargó 11 puntos del PBI.
después dicen que no digo que son chorros. Qué antojadizos son algunos comunicadores. Pero para tener un orden de magnitudes de dónde estamos parados, miren, el Rodrigazo en el año 75 estalló con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. La tablita cambial en el 81 estalló con 11. La hiperinflación de Alfonsín con 8 y la convertibilidad con 7. Hoy el déficit entre Nación y Banco Central es de 10 puntos del PBI. Es decir, está la bomba ahí que hace tic-tac, 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 y todos mirando para otro lado a ver cómo roban, a ver con qué pedazo del poder se quedan. Y son tan inmorales que la única propuesta de ajuste que tienen es tocar al sector privado, no al problema, porque la de ellos no se toca. Eso yo lo denuncié y está el video, o sea, con lo cual, digamos, o sea, lo pueden encontrar, donde yo dije que los liberales no estábamos dispuestos a aceptar que el ajuste recayera sobre el sector privado. Es más, era tan inmoral lo que había propuesto Guzmán, que no solo que hacía el ajuste que pactaba con el Fondo Monetario Internacional solamente sobre el sector privado, sino que además lo sobrereaccionaba para que aumentara la joda de la política. Una inmoralidad. Inmoralidad que muchos de Juntos por el Cargo estaban de acuerdo. En especial aquellos legisladores ligados a los que tienen responsabilidades ejecutivas. Ahí no me lo va a contar nadie. Yo estaba en los pasillos viéndolos negociar, a esas ratas arrastrándose de un lado y del otro. Profundamente inmorales, porque cuando ustedes supongan que tienen a alguien que los representa, ponele, y van a negociar con la autoridad de la que ustedes dependen y vuelven con menos remuneración, ¿cuántas veces aceptarían eso? Digo, porque cuando se trata de meterle la mano al bolsillo a ustedes, a los que producen, a la gente de bien, a la que se esfuerza, ahí se ponen todos de acuerdo en levantar la manito. Claro, como estábamos los liberales dejándolos en evidencia, no podían dejarlo pasar. En especial cuando se van a una reunión de presidentes de bloque y yo no voy ahí y los denuncio en pasos perdidos. Entonces tuvieron que inventar la ficción de la pelea. Era muy interesante, ¿sabes qué les cuento? Uno de los que en cámara aparecían gritando así muy efervescientemente, yo lo tengo a 10 metros, no lo escuchaba. Para que sepan el nido de rata que es eso. Alguien me dijo, bueno, cuando vos entraste en política tenías una mala opinión de la política, y ahora ¿qué pensás? Que me equivoqué. Me dijo, Dios no era tan malo. No, me equivoqué porque es mucho peor de lo que imaginaba. Y como sigo viviendo de la que genero yo en el sector privado, más lo detesto. Quiero que les quede bien claro. Bueno, mis compañeros de trabajo muchos no me quieren tampoco. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? O sea, Argentina necesita hacer un ajuste grande, pero fíjense esto, la complicidad de Juntos por el Cargo, porque cuando fue el financiamiento, votaron el financiamiento, no el presupuesto. Qué interesante, la pregunta es cuando ustedes acumulan deuda, ¿acumulan deuda de la nada? No, es la contraparte del déficit fiscal. Y ese déficit fiscal estaba asociado al presupuesto que implicaba un brutal ajustazo sobre el sector privado, más que proporcional para que la política siguiera con la joda. ¡Ey! Bienvenidos. Este es el mundo real. Son malos los de un lado y son malos los del otro. La única diferencia son los buenos modales. La violación es violación, sea, digamos, con o sin vaselina. Les aviso.
al margen de eso, ¿cómo debería ser la característica del ajuste? Mire, el ajuste tendría que ser como todo ajuste convencional, que tiene una pata fiscal, una pata monetaria y una pata externa. La pata fiscal es, miren, si yo tengo 10 puntos de déficit fiscal en términos del PBI y básicamente 4 o 5 puntos están en el Banco Central, ese lo podrían rodear. Si ustedes hacen las cosas bien, podrían llegar a rodearlo. Aun cuando es un problema grande, pero podrían llegar a rodearlo. Por lo tanto, tendrían que estar metiendo un ajuste de 6 puntos en el gasto público. Y lo tendrían que meter ¿dónde? En las partidas de donde roba la política. Pero si hay algo que quedó claro con este gobierno y con el anterior, es que los ajustes sobre ellos no va nunca. Nunca es sobre ellos. En este gobierno ahora están ajustando cualquier cosa menos la de ellos, y en el gobierno anterior tampoco, porque la única partida que ajustó fue las transferencias vinculadas al sector privado, que eran los subsidios. Está bien, digamos, poner los precios en caja, pero ese ajuste era el fácil, porque se lo pasaban al sector privado, no a la de ellos. Entonces lo único que está haciendo ahora Massa es ese mismo ajuste, pero un poquito reloading, porque las condiciones son bastante peores. No solo eso, en el plano monetario, ¿qué implicaría? Miren, la única forma de estabilizar la cuestión monetaria es dejen los precios libres, que la tasa de interés fluya. Digo, miren, la tasa les parece alta. Bueno, si ustedes tienen la punta corta, un riesgo país estratosférico y con la inflación viajando al 90% y posibilidad de acelerarse, probablemente la tasa de arbitraje en Argentina esté más cerca del 200% que del 100%. O sea, miren todavía lo que digo. La pregunta es, ¿y si ustedes tienen una tasa de interés de esas características, se quedarían? Mire, la codicia es un factor importante en los mercados, pero cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Y obviamente eso les permitiría liberar el tipo de cambio y terminar con esta cárcel, esta tortura que es los controles en el sector externo. Pero lo más probable es que cuando todo ello ocurra y en un contexto donde se está acelerando la inflación y donde probablemente caiga la demanda de dinero, es probable que todo ese money overhang se resuelva con una huida del peso y nos encontremos con la hiper. Ok, así estamos. Lo que les quiero decir es que estalle o no, hay solución. Hay solución. Una Argentina mejor es posible. Argentina puede ser viable. De hecho, una de las cosas, no sé si más interesantes o frustrantes a la vez, es que mi campo de especialización en economía es crecimiento económico con y sin dinero. Es decir, soy especialista en crecimiento y especialista en inflación. Ahora, especialista en crecimiento, de ser el país más rico del mundo, somos menos que 70, el tipo de cambio paralelo 140. Argentina hoy tiene un PIB per cápita que es 16% inferior al del 2011. Tenemos salarios reales en línea no solo más bajo de Latinoamérica, sino que están en línea con lo que teníamos en el 2003. Estamos con PIB per cápita en línea con lo que teníamos en el año 73, 74 y una productividad del año 50. O sea, tenemos un problema grave de crecimiento. Y también tenemos un problema grave de inflación, porque al margen de toda la historia de que le quitamos 13-0 a la moneda, que tuvimos 2 hiper sin guerras y que el único programa exitoso que tuvimos en la historia fue el de la convertibilidad en el siglo XX,
Eso, cuando salimos de la convertibilidad, ¿qué nos decían los políticos? Porque entonces decíamos, ahora nos van a llenar la canasta de inflación. ¿Y qué decían? Los mentirosos de siempre. A los que se les dijo que se vayan todos, y están los mismos, de un lado y del otro. Y no solo que están ellos, están con sus familiares, con sus amantes, con sus peluqueros, el cirujano plástico y toda la horda. Dijeron, esta vez será diferente. Y en ese contexto el kirchnerismo en sus primeros 4 años de régimen tuvo una inflación promedio en torno al 8%, casi 10%. El segundo periodo del régimen estuvo en 20%. El tercer periodo, 28%, es decir, casi tocando el 30%. Después vino Macri y creíamos que iba a hacer un giro pro mercado, pero prefirió aliarse a los socialistas, prefirió quedarse encorsetado por los socialistas, ¿sí? Con sus socios, los fracasados de siempre, los radicales, que son miembros del Internacional Socialista, con la coalición cívica, que es un desprendimiento por izquierda del radicalismo, o con las palomitas tímidas. Así terminó el gobierno, un desastre con inflación promediando más del 40%, con un default. ¿O acaso ustedes qué creen que es reperfilamiento? Default es no pagar en tiempo y forma. Reperfilamiento es default. Llámalo como quieras. Serán unos genios de la comunicación, pero es default. Y además volvió el control de capitales. Y pregúntenle lo que le hicieron a los del campo, ¿no? Le sacó la retención y después se la volvieron a poner. Al margen de eso, fíjense que después este gobierno hoy trae la inflación a niveles que vienen viajando al 90%. Y no solo que viene viajando al 90%, sino que además, cuando ustedes miran alimentos, estamos arriba del 120%. Si liberan por mecha, estamos cerca del 300%. Entonces otra vez nos volvieron a mentir. Pero de nuevo, hay solución. Es decir, hay solución para la inflación, hay solución para el crecimiento. En economía esto lo estudiamos, se llama convergencia. Argentina, si hiciera las reformas de mercado, en 35 años podría alcanzarlo en dinámica a Estados Unidos. Es decir, podemos volver a ser potencia. Pero para eso tenemos que hacer lo mismo que decidieron hacer nuestros antepasados, con Urquiza, con Mitre, con Avellaneda, con Sarmiento, que sentaron las bases del orden liberal. Y eso fue lo que nos trajo prosperidad. Lo podemos volver a hacer. La base de todo esto es, miren, la base empírica es, los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio. Está mejor que el 90% que el país reprimido y está 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Tienen 25 veces menos de pobres, 50 veces menos de pobres extremos. La gente vive un 25% más. Es decir, esto no es un milagro, es solamente aplicar el manual liberal. Entonces la pregunta es, ¿de qué se trata el manual liberal? Claramente el manual liberal no es escribir tweets diciendo la libertad, hay que defender la libertad, porque no saben lo que es la libertad, ni siquiera saben lo que es mercado. Algunos encima son economistas y no saben lo que es mercado. No saben que el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad. Pero entonces, ¿qué es entonces el liberalismo? Y acá voy a citar, como cito siempre,
al máximo prócer de toda nuestra historia en términos de liberalismo, que es Alberto Venegas Lynch, hijo. Y que venga alguien y me diga que no está de acuerdo con estas premisas, salvo que sea político, que obviamente las detesta, de un lado y del otro. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas 5 instituciones fundamentales son los mercados libres de intervención estatal, de la propiedad privada, porque para que se pueda marcar un precio, cuando yo quiero venderle mis anteojos a Darío, yo tengo que ser el dueño de esos anteojos. Y esto es muy importante, y él tiene que ser el dueño de ese dinero. Y que lo que hagamos nosotros a ustedes no tendría por qué importarles nada. Porque supongamos que yo le vendo a Darío mis anteojos en $250.000 y Darío los paga. Entonces alguien podría decir, che, esto es una estafa. Lo que ustedes no saben es que Darío viene del futuro y sabe que soy el próximo presidente de la Argentina y que soy el que va a poner de pie a este país, que lo voy a sacar de esta trampa socialista y que vamos a volver a ser libres y grandes. Pero para ello, no solo es propiedad privada, no solo es mercados libres, es fomentar la competencia entendida por la libre entrada y salida, es entender la división del trabajo, es entender la lógica de la cooperación social, ¿sí? Donde, como dice Miguel Ancho Basto, la fórmula es capitalismo, ahorro y trabajo, duro, duro, duro. Por lo tanto, los invito a que seamos parte de la reconstrucción de Argentina, que volvamos a abrazar las ideas de la libertad en un lugar donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. No tengan dudas que si lo volvemos a hacer, vamos a repetir los momentos gloriosos del siglo XIX y vamos a ser potencia. ¡Viva la libertad, carajo! Esto, hola, escúchenme, veo que no se movió nadie. Me dijeron que se iban temprano para almorzar. ¿Qué pasó? Bueno, voy a hacer algo distinto. Yo tengo preguntas para Javier, pero ya que se quedaron, vamos a hacer 5 preguntas. Y las van a hacer ustedes. Yo voy a bajar el micrófono, el que quiera levante la mano, el que quiera hacer una pregunta, le doy el micrófono y la hace. ¿Quién tiene que hacer una pregunta a Javier? No se anima nadie. ¿Qué pasa? No solo los dejé movilizados, no los dejo hablar. No tengan miedo, esto es libertad. Se puede hablar, no hay problema. Javier, buen día. Te habla Enrique, Super Munilla. Pregunta es respecto a los vencimientos en pesos. ¿Cómo solucionarías la gran bola de deuda interna que se está generando en todos los gobiernos? Mirá, ¿qué es la deuda? Es el financiamiento del déficit. Es decir, todo el problema, por ejemplo, de la desagradable aritmética monetarista, ¿sí? Sarsen iguales. Toda esa situación explosiva, ¿por qué se genera? Porque en el modelo vos asumís, ¿qué cosa? Que el déficit fiscal no cambia. ¿Vos querés terminar con estos problemas? Sin lugar a dudas, tenés que terminar con lo que genera deuda. Y la única forma de terminar con la deuda es ¿cómo? Terminando con el déficit fiscal. Vos fíjate que cuando nosotros tuvimos que votar el tema del presupuesto, nosotros votamos en contra. ¿Por qué? Porque al margen de ese problema que vos estás señalando, hay un problema también de que la deuda es inmoral. O sea, no es solamente el problema económico, el problema es de la inmoralidad. Porque ¿qué es la deuda? La deuda en el fondo son impuestos futuros. Y los impuestos futuros son profundamente inmorales. ¿Por qué? Porque implica que la fiesta de hoy se la estaría cargando ¿a qué? A los que no votan
Fíjate que se lo están haciendo. Se lo cargarías a tus hijos, a tus nietos y hasta gente que aún no nació. Imagínate, por ejemplo, algunos de ustedes que tengan nietos, se vayan de farra y le pasen la cuenta al nieto. ¿Cómo la ven? Es inmoral. De hecho, una de las cosas que yo dije en esto es, miren, para bajarle el nivel de violencia en el momento del parto y el nacimiento, no le peguen más un chirlo en la cola a los chicos. Le tienen solamente que mostrar todo lo que debe cuando nace. Es decir, la deuda es hija del déficit. Si vos no arreglás la cuestión fiscal, Argentina va a seguir detentando el podio de ser el máximo defolteador serial de la historia moderna. Es decir, la deuda es la contraparte del déficit. Lo que hay que hacer es arreglar el déficit. Vos arreglás eso, liberás las variables. Ahora bien, cuando vos generás desequilibrio como lo del Maní o Barja, el Rodrigazo es posible. Y la hiper también. Bueno, pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo pensás que podés llegar a romper el aparato electoral para no resultar vos ser funcional alguna de las dos partes? Bueno, eso es un argumento muy autoritario, violento y agresivo que suelen exponer los de Juntos por el Cargo porque se creen que son los dueños de los votos. La pregunta es, cuando vos votás, ¿alguien te dice a quién tenés que votar? ¿Sos libre al votar? ¿Tu pensamiento es de alguien? ¿Sos perteneces a alguien? ¿Sos el esclavo de alguien? Bueno, entonces lo primero que tenemos que entender es que los votos no son ni de Juntos por el Cargo ni del Frente de Chorros. Los votos son de ustedes. Y lo primero que tienen que entender es no dejarse esclavizar por ellos. Primer punto. Segundo punto, en cuanto a lo que tiene que ver con qué pienso gobernar yo, con la gente de mi lado. Es decir, en lugar de cómo gobiernan de un lado y del otro, en favor de sus privilegios de casta, jodiéndole la vida a la gente, ¿saben? Yo esto ya lo he dicho alguna vez, pero como el público se renueva, o como decía Mises, mientras ellos sigan repitiendo sus mismas mentiras, nosotros vamos a seguir repitiendo nuestras mismas verdades. Cuando ellos te piden el voto, es porque quieren el poder para seguir saqueándote. Cuando yo te pido el voto es para poder devolverte el poder a vos. Porque yo soy liberal. Yo no me disfrazo de liberal. Yo no trato de recitar sobre la superficie un discurso liberal porque los focus group dicen que, che, mirá, a la gente le está gustando la libertad. Pero después te rompen la cabeza impuestos, te duplican el tamaño del gasto público. ¿Ok? Entonces, ¿y sabés qué es lo más maravilloso de eso? Que la gente está despertando. Ya se dio cuenta que de un lado o del otro, con un discursito o con el otro, uno con más coaching y otro con menos, pero saben que te están mintiendo. ¿O acaso ustedes no recuerdan qué pasó en la última elección legislativa? Todos empezaron de repente a decir que había que bajar los impuestos. Mira, te lo voy a contar con una cosa bien concreta y bien dura. Yo firmé mi compromiso con la ciudadanía de que no iba a subir los impuestos en la Sociedad Argentina de Contribuyentes. Yo me niego a llamarlos contribuyentes porque querer llamar contribuyente al pagador de impuestos es como que el violador llame novia a la víctima. Y mi compromiso es que no voy a crear impuestos, que no voy a subir los impuestos y que voy a trabajar por bajarlos. En ese momento, Juntos por el Cargo hizo una pantomima firmando un papel inexistente. Si no, vayan y pregúntenle a la gente de la Sociedad Argentina de Contribuyentes, que está furiosa con esa chantada donde Vidal terminaba y tiraba la lapicera. A los 3 días de la elección nos subieron los impuestos. ¿Le querés creer? Le creés.
pero de un lado y del otro son lo mismo, solo difieren los modales. Si la diferencia para vos lo hacen los modales, seguí creyéndoles que uno le saca votos a otro. Es más, en la elección de las 15 comunas, nosotros ganamos en 13, a la otra expresión liberal de mentira. Porque era de mentira, porque en realidad si depende de un socialdemócrata no puede ser liberal. Y en realidad ellos mismos, no solo Rubinstein, sino parte de los que están en esa lista, dijeron que su único objetivo era tratar de perjudicarme a mí. Por lo tanto, no dejen de soñar con el amo bueno. Salgamos de la esclavitud, seamos libres y eso va a traer prosperidad. Perdón, me están echando la Algartes. Última pregunta que me la están pidiendo, por favor. Javier, podemos quedarnos 5 horas con vos, pero bueno, pagué hasta la 1 nomás. Javier, ¿por qué en la Argentina, según las mediciones que se hacen, hay más de un 40% de pobreza y hay únicamente un 7% de desocupación? Hay algo que nos pega ahí, ¿no es cierto? Y las cifras yo creo realmente que son cifras reales, que aquí bueno, vos me podrás decir, ¿cuál es tu impresión de este aspecto? Bueno, esto es uno de los temas más dolorosos y graves que tiene la Argentina. Hoy, cerca del 30%, y yo no sé si hoy ya es un número un poco más grande, de aquellas personas que tienen trabajo son pobres. Con lo cual tenemos un problema grave ahí. Pero no solo eso, el problema es que los números, te estás dando cuenta que los números de desempleo están... A ver, no es que son mentiras, pero es como cuando te hacen unas encuestas y te determinan determinadas preguntas y eso perjudica a determinadas personas. Entonces no te mintió en el resultado, pero te hizo las preguntas de una manera tal que... A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Cuando yo salgo a preguntar si estás desempleado y te pregunto, ¿en la última hora estuviste buscando empleo? No, entonces no estás desempleado. Y no, quizá en la última hora no estuviste buscando, no sé, estabas haciendo algo, de repente estabas comiendo, por decir algo. Entonces, digamos, como desempleo es el que busca y no encuentra, entonces yo te puedo agarrar, te puedo achicar el tiempo, cosa que en su momento hizo el kirchnerismo en su primera etapa. Y una de las cosas que también te pasa es que vos si estás computando planes sociales, digo, y corregís el empleo por ahí y demás, y además inflaste el tamaño de la cantidad de empleados públicos, mirá, pero los que siguen produciendo riqueza de verdad son 6 millones de tipos en el sector privado formal y son la misma cantidad de empleo que hay desde ese momento. Y ahí después tenés un montón, digamos que son cuenta propista, ¿sí? Y bueno, y después te vienen los empleados públicos, digamos, toda la gente que está informal. Entonces, bueno, ahí el problema es, te estás dando cuenta que el número de desempleo tiene un problema de medición, o sea, está desfigurado. Digo, ojo con el tema esto de desfigurar las estadísticas, porque el kirchnerismo a partir del 2010, 2011, algo así, yo no me acuerdo bien la fecha, empezaron a mentir sobre la inflación, ¿se acuerdan? Estaba la inflación del INDEC y la inflación del sector privado. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque sobre eso Moreno tenía una causa y fue declarado culpable o inocente. No. Y les voy a contar algo más. Cuando llegó Juntos por el Cargo, o en ese momento era Cambiemos, dijeron que nada sobre la inflación. ¿Por qué? Porque como había
títulos en SER, o sea, el coeficiente de estabilización de referencia, es decir, que relacionaba con la inflación, ¿qué era lo que pasa? Implicaba admitir todo ese default y implicaba que reconocer deuda. Es decir, el señor Pratgay arrancó con un default y se la pasaron por todos lados diciendo que se mentía la inflación, y cuando llegó el momento de reconocerla y pagar, prefirieron esa guita usarla para otra cosa, porque no había que tocar el gasto. Y lo otro que también es muy interesante, vinculado a lo que vos decís, es, como vos, mira, Argentina, más o menos para sostener su stock de capital necesita invertir en cerca del 15-16 puntos del PBI. Bueno, Argentina está debajo de ese número desde el año 2000, desde la mitad del segundo gobierno de Cristina, o sea, desde el 2014-2015, Argentina está siempre por abajo. Por lo tanto, cada vez tenemos menos capital. Por lo tanto, cada vez somos menos productivos. Cada vez tenemos menos del puesto de trabajo relativos. Y eso, tenés varias cuestiones. La primera es que el salario real se reduce, tenemos más pobres, más indigentes. Y ahora viene la parte más delicada. Y eso yo lo tuve que vivir a lo largo de la campaña del año pasado. Y era la extremadamente dolorosa situación de cuando venían las madres, sean de los segmentos acomodados o sean de los segmentos vulnerables. De los segmentos vulnerables, las madres venían llorando porque tenían miedo que sus hijos se metieran en el narcotráfico o que fueran chorros y terminaran muertos en ese plano. ¿Y cómo se sufre del otro lado? Los chicos que se van porque no ven futuro. Por lo tanto, nuevamente, los invito a involucrarse en la nueva Argentina, en la reconstrucción de la Argentina. Y esa Argentina mejor es posible. Y ese futuro es posible solamente si ese futuro es liberal y ya empezó. Muchas gracias. Hola, hola. Che, varios me pidieron que querían una selfie con Javier. Vamos, me dijo que sí, que no hay problema, así que acérquense. El que quiera una foto con él, re buena onda, de mil amores.